Hola, un saludo a todos. Mi nombre es Roberto y en este video les traigo cómo hacer una Pokédex con React. Estaremos utilizando el diseño del video pasado en el canal. Si no lo han visto, les recomiendo muchísimo ir a verlo, ya que ahí explico cómo hacer paso a paso con HTML y CSS todo el layout y el diseño. Entonces, en este caso, vamos a estar utilizando React para poder darle toda la funcionalidad y hacer las consultas en la API. Bien, ahora sí, vamos a revisar cómo funciona la aplicación. En primer lugar, como ustedes ya vieron en el video pasado, tenemos el botón de filtrar que podemos aplastarlo y va a aparecer de esta manera. De tal forma, si yo pongo, por ejemplo, de tipo planta, se va a filtrar todos los Pokémones que son de ese tipo. Como pueden ver. También pueden añadirle más tipos, por ejemplo, si quieren buscar de tipo planta y de tipo fuego, también se va a añadir al finalizar la lista, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos todos los Pokémon disponibles de tipo planta hasta aquí, y aquí ya viene la parte de los Pokémon de tipo fuego, ¿sí? Entonces se va a añadir, no solamente es que van a filtrar solamente un tipo de Pokémon, sino que en este caso pueden filtrar uno o todos los tipos de Pokémon disponibles. Por eso lo he puesto de tipo checkbox. Muy bien. Al desmarcar todos los tipos de Pokémon, todos los checkbox, como pueden ver, se regresa a su estado original, que en este caso está ordenado de los números del ID, o sea, del 1. Como pueden ver, solamente carga hasta el número 50. En caso de que yo quisiera cargar más Pokémon, simplemente podemos aplastar en este botón y se van a cargar 50 Pokémon más. Bien, como pueden ver, aplasté el botón, se cargaron 50 Pokémon más hasta el número 100, y acá va a seguir saliendo el botón así de tal manera que pueda cargar todos los Pokémon que tiene la API. Muy bien. También podemos hacer búsquedas en la cual ustedes, por ejemplo, ponen lo que ustedes quieran. Como pueden ver, yo puse Mew y salieron todos los elementos que contiene este término de búsqueda. Bien, ya que no es una búsqueda exacta, sino más bien es una búsqueda de tipo contiene. Si contiene este término de búsqueda, este título de Pokémon, pues simplemente lo va a mostrar aquí. Y aquí ya tenemos también un resultado que dice, bueno, se encontraron tales resultados. Bien, ahora también otra cosa que tenemos es si aplastamos en un Pokémon, por ejemplo este de aquí, nos va a llevar directamente a la información de Pokémon extraída. Toda esta información está extraída de la API de esta de aquí, de la PokeAPI. Entonces, como pueden ver, eso es lo que tenemos hasta el momento. Este proyecto utiliza hooks de React, como lo son el useEffect, el useState, el useContext. También vamos a estar utilizando el AppRouter para las rutas y entre otras cosas. Así que vamos allá. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestro proyecto. Creamos nuestro proyecto en la terminal. En este caso yo le voy a poner a npm init bit. Vamos a ponerle el nombre Pokédex React. Ponemos React, muy bien. Hacemos un cd. Y aquí vamos a ponerle npm i para instalar el paquete de los módulos de Node. Bien, vamos ahora sí a abrirlo en el Visual Studio Code con este comando, el code punto. Muy bien. Aquí lo que voy a hacer es limpiar rápidamente esto. Muy bien, ya he dejado casi limpio toda la aplicación y simplemente lo que voy a hacer es añadir, lo que me gusta a mí es cambiarle el servidor, o sea el puerto. Vamos a ponerle que sea de puerto 3000. Y para hacer eso se hace de la siguiente manera, ya que Bit por defecto te lo deja en el localhost 5173. Entonces de esta manera ustedes pueden cambiarle el puerto a 3000. Y aquí vamos a hacer una instalación, que en este caso tenemos que instalar el React Router. Así que vamos a instalarlo de esta manera. También vamos a estar ocupando una instalación adicional, que en este caso es para el loader, la pantalla de, bueno, lo de carga que sale
Así que vamos a instalarlo con este comando. De hecho, en el video les muestro cómo utilizar ese paquete para el loader. Vamos a darle un npm rundev. Muy bien, ahora sí, ya lo tenemos aquí abierto. Vamos a abrirlo aquí, localhost 3000. Y como pueden ver, no tiene nada. Como pudieron ver, yo lo primero que hice fue instalar el React Router. Entonces vamos a ponerle primero el browser router. Lo vamos a definir en el main JSX. Browser router. Y vamos a poner adentro el app. Muy bien. Luego vamos a crearnos un archivo que diga approuter.jsx. Ese app router es lo que vamos a importar en nuestro app.jsx. ¿Sí? Entonces podemos simplemente venirnos aquí y poner app router, lo importamos y listo. Entonces si regresamos a la aplicación podemos ver que ya sale acá abajo el app router. Bien, ahora yo voy a estar utilizando directamente los estilos. Aquí en el index.cs voy a borrar esto y voy a utilizar los estilos del video pasado. Así que si ustedes no han visto ese video, realmente les recomiendo irlo a ver porque ahí está toda la parte de CSS, de HTML, cómo hago eso. Aquí no me voy a detener a explicar nada de eso, así que simplemente voy a copiar la hoja de estilos y la voy a pegar aquí en mi proyecto, como pueden ver. Ahora, de todas formas, yo voy a dejar el link del GitHub de este, repositorio de este proyecto para que ustedes puedan copiar y salir de dudas si se estancan y puedan comparar su código. Muy bien. Ahora sí, continuando, vamos a irnos al app router y vamos a definir todas nuestras rutas en el app router. En este caso, no vamos a estar utilizando muchas rutas en la aplicación, pero vamos a estar utilizando una ruta principal que va a ser, una ruta anidada que va a ser exactamente la de la raíz. Así que lo primero que tenemos que definir es el route. Luego del route vamos a definir la ruta, pero en este caso la ruta ya no va a ser simplemente así, sino que en este caso va a tener hijos porque va a ser una ruta anidada. Y también otra cosa que voy a estar utilizando en este video es el uso del outlet, ¿sí? Porque vamos a poner el componente de un componente que se va a renderizar en todas las páginas o en todos los componentes, que va a ser la de la navegación, o sea, la parte del header. Entonces, en este caso ponemos aquí el path, que va a ser la raíz. Y aquí vamos a poner un elemento, que va a ser el elemento en común que se va a renderizar en todas las páginas. Pero aún no tenemos ese componente aquí en nuestra aplicación. Entonces, antes de continuar con el app router, vamos a ir a la creación de la carpeta components. Y también nos vamos a crear otra carpeta con el nombre de page. Muy bien. Entonces, en las páginas vamos a poner simplemente el homepage.jsx. También nos vamos a crear otra página que va a ser pokemonpage.jsx. Eso va a ser simplemente para cuando le doy clic a un Pokémon y va a salir más información acerca de ese Pokémon. Y la última página que vamos a crear en esta carpeta va a ser searchpage.jsx. Cada vez que yo le voy a aplastar al botón de buscar, va a renderizar a esta página y va a hacer toda la lógica que vayamos a programar en esta página. Bien, por lo tanto, vamos a poner un ratc. Aquí también vamos a poner un ratc. Y por último, aquí también vamos a poner un ratc. Y por último, también voy a crearme un archivo de barril. Como ya les he enseñado en los otros videos, me gusta hacer esto para exportar todo en un mismo lugar y no tener varias importaciones en un componente o en una página. Entonces hagamos esto, ponemos export asterisco from y aquí simplemente ponemos que importe, que exporte homepage, que exporte va a ser la otra Pokémon page.
Y la última va a ser search page. Search page. Muy bien. Ahora sí podemos irnos a la router y continuar nuestras rutas anidadas. Pero nos hace falta un componente principal que va a ser el que va a renderizar en toda la aplicación, que en este caso es navigation.jsx, la navegación o el header. Ponemos un RAD-C. Por el momento no vamos a hacer nada de esto, no lo vamos a modificar, pero ya lo vamos a hacer próximamente. Así que regresemos a la router y aquí le vamos a poner el element. Este element va a ser navigation. Está aquí, muy bien. Y acá vamos a definir nuestras rutas individuales, que va a ser el path. En este caso va a ser simplemente dos puntos LID, pero le vamos a añadir Pokémon así, de tal forma. Es decir, esta ruta, por así decirlo, va a quedar así: localhost 3000 Pokémon y el ID dinámico, ¿no? En este caso puede ser 2, puede ser 10, bueno, y lo va a tomar. Pero si no tiene Pokémon no va a funcionar, tiene que tener el Pokémon, por eso es que está definido de esta manera. Bien, ahora el element, ahora sí el element va a ser el Pokémon page. Pokémon page, perfecto. Y aquí cerramos nuestra ruta individual. Muy bien. Pero nos hace falta la ruta del índice o la home page, y para eso hacemos lo siguiente: ponemos route, ponemos index, ya no ponemos la ruta, simplemente ponemos el index, luego ponemos el element y por último vamos a poner home page. Muy bien, cerramos la ruta y ya para finalizar vamos a crearnos la ruta de la búsqueda también, route path, que va a ser search en este caso, y vamos a reutilizar el elemento search page. Muy bien, listo. Y ya simplemente para acá abajo de la ruta anidada vamos a poner la última ruta, que va a ser la que no encuentre. Cuando no encuentre algo, o sea el asterisco, no voy a crear ningún componente para eso, simplemente lo voy a redireccionar o lo voy a hacer navegar a otra página o a otra ruta, y para eso utilizamos el navigate. Navigate, que está acá, navigate, ponemos el to y aquí simplemente le vamos a poner la raíz de esta manera. Bien, cerramos nuestra ruta individual y ya quedaría de esta manera nuestro router. Bien, ahora esto es lo que yo les explicaba, que no quiero tener varias importaciones ya que está en la misma carpeta. Entonces aquí lo que voy a hacer simplemente es borrar este homepage, dejarlo así, y aquí, gracias al archivo de barril que acabo de crear, puedo hacer esto: Pokémon page, y search page. Bien, y esto ya lo puedo eliminar en nuestro navigation.jsx, ¿sí? O sea, en este componente, siempre ustedes en el componente que está renderizándose como elemento principal, siempre aquí van a tener que utilizar el outlet. ¿Y cómo se usa eso? Pues bueno, simplemente dentro de aquí, bueno, en este caso, por ejemplo, aquí vamos a ponerle el outlet. Bien, regresamos y listo, sale esto, pero en este caso no se ve, no se puede apreciar. Vamos a poner algo más, como por ejemplo H1 que diga navegación. Regresamos y listo, aquí está Pokémon page, perfecto, porque tiene esta URL. Pero si le vamos a poner por ejemplo search, ya cambia y ahora dice search page. Si lo dejo en la ruta principal, o sea en la raíz, va a decir ahora homepage. Bien, y así funciona esta parte. Ahora sí, continuemos. Vamos a hacer de hecho la navegación. Entonces en este caso simplemente voy a copiar y pegar. Voy a copiar y pegar aquí donde dice navegación mi header en este caso.
este div va a estar vacío. De hecho voy a cerrar esto. Bien, va a ser simplemente un fragmento vacío. Ahora, revisando un poco la estructura, y aquí hay un SVG. Aquí realmente en la consola les va a salir unos warnings, porque probablemente aquí en el stroke width, cuando ustedes copien del HTML, les va a salir así, stroke width. Ustedes simplemente lo que tienen que hacer es, todo lo que tiene guión, por así decirlo, es borrar el guión y poner la letra que estaba en mayúscula, de tal manera, stroke width. El otro también es este que dice stroke line cap y stroke line join. Simplemente aquí, en vez de tener esto, hagan esto, ¿sí? Borren el guión y pongan esta palabra, bueno, esta letra en mayúscula, y de esa forma ya se arregla. Ya no les va a salir ninguna advertencia. Bien, en este caso, como copié y pegué, me hace falta importar el link, este link. Esa es otra aplicación que me faltó. Si ustedes están copiando del HTML y CSS, probablemente tengan una etiqueta A y el href, pero no, eso tienen que reemplazarlo con un link de React Router DOM. Bien, lo van a reemplazar y queda de esta manera. Bueno, aquí también nos hace falta lo que es este evento del formulario que dice onSubmit. ¿Sí? Este evento de formulario es donde yo estoy haciendo la búsqueda y esto también me va a dar error. Así que yo esto de aquí lo que voy a hacer de hecho es, bueno, tengo que comentarlo o borrarlo. Así que simplemente voy a hacer esto, pero lo voy a comentar así. Bien. Y de esta manera ya no tendría que darme ningún error en mi aplicación. Excepto que todavía aquí hay algunos errores. Bueno, lo que voy a hacer simplemente es comentar esto por el momento, ¿sí? Voy a comentar esto. Y ahora sí, ya me sale esto. Entonces, estos valores de, por ejemplo, el value search, on input chain y el evento de la búsqueda, esto de aquí yo lo defino en mi context provider. Ok. Así que vamos a, de hecho, a crearnos eso ahorita mismo. Vamos a irnos aquí, crearnos una carpeta que diga context, porque vamos a estar utilizando el use context. Entonces, creemos esto. En el context vamos a crearnos primero un archivo que se va a llamar Pokemon context.jsx. Bien, y en el Pokemon context lo que vamos a poner es, primero importamos el create context de React, lo importamos, luego simplemente vamos a crearnos, por así decirlo, Pokemon context igual a create context de esta manera, y tenemos que exportarlo porque este Pokemon context vamos a estar utilizándolo en el Pokemon provider también, y cuando utilicemos el use context, pues bueno, también lo vamos a estar utilizando ahí. Así que guarden esto y vamos a crearnos ahora sí nuestro Pokemon provider, Pokemon provider.jsx. Ponemos un, bueno, en este caso pongamos un radc en realidad, sí. Y lo que vamos a hacer ahora mismo, primero borren esto y ahora le vamos a pasar aquí el children, ¿sí? Realmente les recomiendo mucho que cuando estén haciendo esta práctica ya entiendan bastante lo que es el use context y todo eso, porque vamos a estar utilizando esto en toda la aplicación. Entonces tienen que tener alguna noción para poder entender lo que hago en esta práctica. Bien, después de esto, en el return lo que voy a hacer simplemente es poner el Pokemon context. De hecho lo cerré, me parece, porque no me sale para importar. No importa. Pokemon context, lo importo y pongo .provider. Bien, de esta manera. Y aquí adentro simplemente le vamos a pasar el children. Muy bien.
Ahora, en el Pokémon Context.provider le vamos a pasar, ahí es donde le vamos a pasar los valores que va a proveer a toda la aplicación, ¿no? Entonces, en este caso voy a estar utilizando un value y que va a ser así. Le voy a pasar un diccionario. En este diccionario va a tener, bueno, todos los valores que le vaya a mandar. Pero en este caso no tengo nada todavía, así que simplemente le voy a mandar, por ejemplo, un número que va a ser 0, simplemente para ilustrar esta parte. Muy bien. Ahora, aquí en este espacio que he dejado es donde vamos a hacer la mayoría de lógica que tiene la aplicación, como las consultas a la API, como crear algunos estados, y todo eso lo vamos a hacer aquí. Entonces, ahora tenemos que utilizar este provider, tenemos que utilizarlo en la parte más alta de mi aplicación, donde yo quiero pues proveer la información que obtenga aquí. En este caso, yo he optado por mandar el provider o utilizar el provider en donde dice app, ¿sí? Que es la parte casi alta de la aplicación, ya que la parte más alta es el main, pero creo que aquí está bastante correcto. Así que vamos a poner nuestro Pokémon Provider. Pokémon Provider, justamente sale aquí para importarlo. Y luego aquí adentro voy a poner el app router. Bien, de esta manera. Entonces ya tenemos aquí ya todo cubierto en el app JSX. Y ahora lo que nos interesa es vamos a probar este valor. O sea, vamos a utilizar este valor, por ejemplo, en este caso en la navegación. Vamos a estar utilizando el useContext para poder utilizar ese número que le mandamos por valores. Así que, ¿cómo hacemos eso? Ponemos un const y aquí le vamos a poner, por ejemplo, context igual a useContext. Aquí está para importar. Muy bien, tienen que importarlo primeramente y luego simplemente aquí le van a pasar en los paréntesis, le van a pasar el Pokémon Context que acabamos de crear, ¿verdad? Pokémon Context, este de aquí. Y listo. Ahora vamos a imprimir esto por consola. Vamos a imprimir Context. Vamos a la aplicación y como pueden ver aquí tengo mi diccionario con la información adentro. Entonces, como es un diccionario, ustedes pueden fácilmente desestructurarlo de esta manera. Vamos a ponerle, por ejemplo, número aquí y acá arriba lo voy a desestructurar directamente de esta manera. Y ya me sale el 0. Entonces yo ya con esto ya tengo número y puedo utilizarlo en mi navigation.jsx. De tal manera, por ejemplo, yo aquí puedo poner buscar, pongo número y voilà, me sale buscar 0. ¿Vieron qué fácil es utilizar el context? Y eso de aquí es bastante poderoso porque simplemente en el provider voy a hacer toda la lógica y voy a pasarle de tal manera a toda mi aplicación todo lo que tenga aquí. Y voy a tener mucho más control y también muchas más posibilidades de pasarle a todos mis componentes sin necesidad de estar pasándolo por props o estar bastante limitado. Muy bien, ahora sí, continuando con el flujo de mi aplicación, primero que nada voy a borrar todo esto. Esto de aquí todavía no lo voy a, bueno, lo voy a dejar ahí porque sé que tengo que utilizar en el navigation, tengo que importar algo de Pokémon Provider, entonces vamos a dejar eso ahí todavía. Muy bien, ahora sí vamos a continuar con nuestra lógica del provider. Vamos a hacer primero esta parte del provider, vamos a hacer absolutamente todo lo que necesitamos y luego de esto vamos a estar haciendo los diferentes componentes y llamando al context para poder mostrar toda la información. Bien, como ustedes saben, estamos trabajando con la API de, bueno, la pokeapi.co, que es esta de aquí. Entonces vamos a estar utilizando varias funciones que van a ser llamadas a esta API para poder mostrar la información. Y bueno, entonces vamos a empezar primero creando nuestra función principal para llamar los 50 primeros Pokémones, ¿sí? Y para esto de aquí, en el provider, vamos a poner, por ejemplo, un comentario que diga
llamar 50 Pokémones a la API. Bien. Luego de esto vamos a definir nuestra función que se va a llamar, por ejemplo, get, pongamos 50, bueno, podemos poner get al Pokémon, es una función asíncrona. Bien, entonces esta función de aquí va a tener primeramente un parámetro que de por sí va a tener, bueno, va a ser 50. Yo ya le estoy definiendo el valor por defecto. Lo siguiente que voy a hacer es definir primero la URL base. Esta URL base va a ser esta de aquí, y ya pues a partir de eso ya puedo hacer la llamada a la API de la siguiente manera. Ponemos con res un await fetch. Vamos a estar utilizando los template strings, luego utilizamos el base URL, ¿sí? Aquí vamos a poner Pokémon limit, y aquí le vamos a poner el parámetro por defecto que va a ser limit. Luego ponemos esto, offset igual, y aquí también le vamos a poner una variable que va a ser offset, que todavía no existe ya, pero esta variable va a estar con un useState. De hecho, vamos a crearnos acá arriba el useState. Primero lo importo de React, luego utilizo el snippet, y aquí simplemente voy a poner offset, y esto de aquí por defecto va a estar en 0. Muy bien, entonces aquí pues simplemente el offset va a ser 0, y acá el limit va a ser 50. Aquí básicamente estoy diciendo que empiece desde el Pokémon 0. El límite sería la cantidad de Pokémones que yo quiero obtener, ¿no? En este caso 50. El offset sería un inicio, y el límite simplemente, como su nombre lo dice, es un límite de Pokémones que llegar, que en este caso son 50 Pokémones. Bien, luego de esto vamos a obtener simplemente la data. Ponemos const data igual a wait, ponemos res.json. Muy bien, si nosotros en este momento vamos a llamar a esta función, vamos a poner por ejemplo el useEffect, ¿sí? Tenemos que llamarlo dentro de un useEffect. Por lo tanto, vamos aquí a utilizar get al Pokémon. No hace falta que le mande nada por parámetros, ya que aquí ya le estoy diciendo que si no le mando nada por parámetros, simplemente tome el valor 50, el límite. Bien, aquí en las dependencias vamos a dejarlo vacío para que se ejecute la primera vez. Vamos a mostrar la data, simplemente quiero que vean la data, y aquí como pueden ver ya estoy obteniendo este pequeño diccionario donde me dice cuántos Pokémones hay, que son 1154. Luego también me da este next y bueno, este previous, y también la parte que nos interesa a nosotros, que es la de results o la resultado. En este caso, como pueden ver, me está devolviendo solamente 50 Pokémones, a pesar de que yo tengo 1154, pues bueno, Pokémones. Simplemente me está devolviendo 50, y eso es gracias al limit y al offset que nosotros definimos en la URL. Ahora, tenemos ese resultado, pero si ustedes vienen acá y pues abren este objeto o este diccionario, se dan cuenta que no está la información del Pokémon. Simplemente aparece el nombre y la URL de este Pokémon, o sea, la URL específica de este Pokémon. Entonces ahí ya tenemos un problema que yo lo solucioné de la siguiente manera. Así que vamos a hacer esa parte. Tenemos que hacer otro llamado a la API, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a crearnos una nueva constante que le voy a poner promise igual, y voy a recorrer la data, pero no va a ser toda la data porque la data no es un arreglo, la data es un diccionario. Entonces, ¿qué es lo que voy a recorrer? Va a ser data.results, que vimos que era un arreglo de los Pokémones, en la cual solo me muestra el nombre
y la URL de dicho Pokémon. Entonces, de esta manera sí podemos recorrerlo y hacer el llamado con el fetch de la siguiente manera. Hagamos un data.results.map y luego esto de aquí, la función que me devuelve va a ser una función asíncrona, ¿sí? Entonces ponemos async Pokémon, que va a ser lo que está recorriendo, ¿no? Y aquí adentro vamos a hacer lo siguiente, ponemos un const res, que es el mismo proceso que está arriba, ¿sí? Pero en este caso el fetch le vamos a poner simplemente pokemon.url. Bien, y acá ponemos const data igual a waitRes.json. Bien, y ya por último simplemente vamos a retornar la data, return data. Muy bien. Ahora sí, vamos a imprimir lo que vendría a ser las promis. Sin embargo, esto de aquí me va a devolver un arreglo de promesas. Vamos a verlo. Pongamos el console log promise, regresamos aquí y como pueden darse cuenta, me está devolviendo un arreglo de promesas. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar ese problema? Vamos a crearnos aquí otra constante que se va a llamar results. Ponemos un await, ponemos promise, punto, o sea, de la clase promise, no de la constante, sino más bien la clase promise. Utilizamos el método alt y aquí sí ponemos nuestra constante promesas o promise, ¿sí? El nombre que ustedes les hayan puesto. Y ahora sí, vamos a imprimir este nombre de constante, esta constante aquí. Vamos a poner results y ahora sí me va a aparecer la información correcta del Pokémon, como pueden darse cuenta. Bien, entonces de esta manera yo ya tengo mi primer llamado a la API para obtener los primeros 50 Pokémones. Y vamos a crearnos un useState para guardarlo ahí, para almacenarlo. Entonces vamos a poner un useState. useState, ponemos aquí pongamos al Pokémon, ¿sí? Y esto va a ser un arreglo vacío la primera vez. Vamos a poner aquí, en vez de console log, lo que vamos a hacer es un set all Pokémon. Y aquí simplemente voy a poner results, que ya me devuelve un arreglo, entonces está correcto. Sin embargo, aquí hay algo más que tenemos que hacer, pero esto lo voy a explicar a medida que vayamos avanzando. Lo segundo que vamos a hacer también es una función a la API para llamar absolutamente todos los Pokémones, ¿sí? Voy a llamar absolutamente a todos. ¿Por qué? Porque eso de ahí, cuando yo estoy haciendo una búsqueda en la aplicación o cuando estoy filtrando, no va a ser sobre estos 50 Pokémones, ya que no sería lógico, ¿no? Buscar solamente algo que esté mostrando los 50 en el inicio, sino que sería más lógico buscarlo en todo el directorio de Pokémones que existe en la API. Entonces vamos a hacer eso, vamos a hacer una función que va a ser literalmente la misma que esta de aquí, pero no va a tener ningún límite y va a cargar absolutamente todos. Entonces, ¿cómo se va a llamar esta función? Pongamos global Pokémon, o podemos decirle llamar todos los Pokémones. Esta función se va a llamar get global Pokémon. Va a ser una función asíncrona. Y aquí adentro van a copiarse todo esto. Cópiense en todo esto. Lo van a pegar. Pero aquí va a cambiar algo. Vamos a crearnos otro estado. Otro useState. Y vamos a poner global Pokémon. Así. También va a ser un arreglo vacío. Bien. Eso se mantiene. Pero acá abajo ya no va a ser set al Pokémon, sino que va a ser set global Pokémon. Muy bien. Y la otra cosa que tenemos que cambiarle aquí es esto de acá. Ya no va a haber ningún límite. Entonces vamos a ponerle este de aquí. Vamos a ponerle 100.000 y el offset de 0. O sea, el offset va a empezar desde el Pokémon 0 y no va a tener ningún límite. Eso de ahí pueden comprobarlo en la API, aquí en PokeAPI. Como pueden darse cuenta, aquí, cuando ustedes ponen este de aquí, ya les sale
los resultados 1154 ítems. Entonces de esta manera es como ustedes pueden llamar todos los Pokémon de la API. Y aquí literalmente la API ya te está proporcionando el cómo tienes que hacerlo. Entonces por eso lo he hecho así. Muy bien. Ahora sí vamos a llamar esta función también. La vamos a llamar ¿a dónde? La podemos llamar aquí en el useEffect. Pero en este caso voy a ponerme en otro useEffect. No voy a estar compartiendo el useEffect porque más adelante en esta función que dice get al Pokémon vamos a ponerle una dependencia. Sí, pero más adelante. Por el momento todavía no. Entonces voy a crearme otro useEffect para el global Pokémon. Muy bien. Que este sí va a tener la dependencia vacía. Ponemos get global Pokémon y listo. Ahora la aplicación se va a demorar mucho más. De hecho se puede trabar bastante. Estos errores que salen aquí en la consola simplemente es problemas de la API cuando no carga la información. ¿Sí? Hay muchos Pokémon que no nos carga la imagen, por ejemplo. Entonces eso de ahí sale de esta manera. ¿Sí? Entonces, bueno, en este caso la aplicación se va a demorar mucho más al cargar porque está cargando literalmente los 1154 ítems de la API y va a ser un poco lenta al principio, pero una vez que ya se cargue va a fluir bastante bien. Muy bien, entonces tenemos eso. La función que me hace falta es para buscarlo por ID. ¿Sí? Al momento de saber qué Pokémon es el que yo he seleccionado. O sea, si yo aplasto en la tarjeta de Bulbasaur, a mí me interesa obtener la información de Bulbasaur por el ID. Entonces vamos a hacer esa última función de la API. Vamos a poner llamar a un Pokémon por ID. Muy bien, vamos a poner aquí literalmente la función se llama get Pokémon by ID. Es una función asíncrona que va a recibir el ID como parámetro y simplemente aquí va a ser algo muy fácil. Voy a copiar esta base URL porque eso va en todo. Utilizamos el const res, vamos a hacer un await, un fetch y aquí vamos a utilizar los template strings. Primero, como ya saben, ponemos base URL porque va a ser la base. Luego simplemente ponemos Pokémon y vamos a poner el ID. Bastante simple esta ecuación. Ponemos const data igual a await res.json y por último retornamos la data. Acá en el useState también vamos a crearnos de hecho otros estados para estados simples. Vamos a ponerles aquí estados para la aplicación simples. ¿Cuáles son esos? Va a ser uno de carga, ¿sí? El de carga primeramente, loading, lo vamos a poner en true primeramente. O sea, siempre va a estar cargando, siempre va a iniciar cargando y luego pues vamos a decirle que ya cargó y finalizarlo, ¿no? También vamos a estar utilizando un useState para el active. Sí, active es para filtrar, o sea, para la parte de filtrado, ¿sí? De al aplastar el botón filtrado o no filtrado, pues bueno. Y este de aquí va a estar por defecto en falso. O sea, por defecto está inactivo y ya cuando le aplaste el botón se va a cambiar a true y va pues a activarse. Bien, entonces aparte de esto, ahora sí vamos a hacer la parte que les dije que aquí nos faltaba, aquí en el get al Pokémon. Aquí nos faltan algunas partes y la primera es ponerle aquí un set loading false y acá abajo también le vamos a poner un set loading false, o sea, para decirle que ya cargó. Ok, y listo. Ahora volviendo aquí a get al Pokémon, nosotros tenemos un botón que dice cargar más. Por lo tanto, cada vez que yo aplaste ese botón, lo que va a hacer es que esta función va a volver a hacer el llamado a la API y no solamente eso, sino que también lo va a llenar al estado, que en este caso el estado es al Pokémon. Entonces, si yo estoy regresando
mi arreglo de resultados, que en este caso es 50, los primeros 50 Pokémones, yo al aplastar el botón, yo necesito que se añada tanto los 50 Pokémones que ya tenía, como los nuevos 50 Pokémones que cargó de la API. Bien, entonces es por eso que este offset que está aquí, ¿sí? este offset que está poniendo acá empieza desde 0 en mi estado, pero cada vez que yo aplaste el botón de cargar más, va a sumarle 50. Y este offset va a cambiar de 0 a 50. Y voy a decirle, ok, ya quiero que empieces desde el Pokémon 50, no desde el Pokémon 0. Entonces, por lo tanto, lo que voy a hacer aquí es arreglar la parte del set al Pokémon. Bien. Me interesa crearme un arreglo que lo primero es esparcir con el operador spread. Voy a poner al Pokémon, ¿sí? Me interesa eso. Y luego, con el operador spread, vuelvo a esparcir los resultados. Esto creo que ya lo hice en un video. Espero que se entienda, que se haya entendido. Básicamente, lo que estoy haciendo es esparcir los dos arreglos en uno solo. O en otras palabras, estoy combinando mi arreglo de al Pokémon, así sea que esté vacío, ¿sí? Pero obviamente ya luego que aplaste el botón ya no va a estar vacío, sino que va a tener 50 Pokémones. Así que estoy esparciendo cada uno de esos Pokémones, ¿sí? Y luego estoy esparciendo cada uno de los resultados. De esa manera estoy creando un solo arreglo a partir de dos arreglos con el operador spread. Entonces espero que se haya entendido esta parte. Y bueno, ya teniendo esto, ahora lo que vamos a hacer es crearnos otro estado para el formulario de búsqueda, ¿sí? Que voy a hacer un comentario que va a decir utilizar custom hook use form para extraer. Bien, pero ese custom hook nosotros no lo tenemos todavía definido y vamos a hacerlo rapidito. Aquí vamos a crear una carpeta que se va a llamar hook, o sí, hook está bien, y aquí vamos a crearnos nuestro custom hook que se va a llamar useform.js. Este creo que lo puse en otro video también, es el mismo, tal cual siempre utilizo este, es bastante simple. Y en este caso vamos a hacer un import del useState. Aquí hacemos un useState, luego simplemente vamos a exportar esto con useForm. Así que esto va a tomar como parámetros un initial form, que va a ser por defecto, va a ser un arreglo vacío, perdón, un diccionario vacío. Luego utilizo un useState snippet, que va a ser de hecho un form state, y esto de aquí va a ser igual, bueno, el estado por defecto hay al initial form. Muy bien. Luego necesito dos funciones, que va a ser el input chain y el recent form. Así que vamos a poner eso, ponemos on input chain, que es básicamente lo que va a estar cambiando, ¿no? Le ponemos el target, en este caso. Simplemente aquí estoy recibiendo el evento, recuerden, o sea, el evento, la E, pero en este caso yo le estoy desestructurando y obteniendo el target, ¿sí? Entonces yo aquí simplemente vengo y pongo const, desestructuro el target, que va a ser name value igual a target. Estoy desestructurando el name y el valor. Luego simplemente pongo un set form state y desestructuro todo lo que tengo en mi estado inicial, en mi form state, y luego hago una propiedad computada de esta manera con el name y el valor. Bien, quedando de esta manera. Entonces esa es nuestra función onInputChain. Luego vamos a crearnos también nuestra función onResetForm. OnResetForm, muy bien. Esta función simplemente es poner el setFormState y el initialForm, nada más. O sea, como viene por defecto, que lo reinicie, por así decirlo, lo resete. Y simplemente después retornamos todos los componentes del formState. Véanse que estoy utilizando el operador spread, ¿sí? Así que hago esta manera. También voy a retornar el formState también, o sea,
lo desestructuro y aparte de eso también lo mando completo. Y por último mis dos funciones, que es el onInputChain y el onResetForm. Bien, entonces de esta manera ya hemos creado nuestro formulario, bueno, nuestro custom hook para formularios. Y ese custom hook es el que vamos a estar utilizando justamente aquí. Que de hecho no debía haberlo cerrado porque después no voy a poder importarlo. De esta manera utilizo lo siguiente. Pongo const, hago esto un segundo, y use form, y aquí le tengo que mandar por parámetro mis, bueno, los estados del formulario en sí. En este caso solamente me interesa el value, o sea, uno que diga value search, y va a ser un string vacío de esta manera. Ahora aquí lo que estoy haciendo es desestructurando directamente tanto este valor que le estoy mandando como mis dos funciones del input chain y del onResetForm. Así que hagámoslo. Vamos a poner aquí el value search, que es el mismo que está ahí abajo, el onInputChain y el onResetForm. Muy bien. De esta manera quedaría así. Entonces estos tres valores los voy a mandar acá abajo en mi diccionario de valores, en mi provider. Vamos a, de una sola vez ponemos value search, ponemos onInputChain y ponemos el onResetForm. Muy bien. Entonces en mi context provider ya tenemos casi hecho. Nos hace falta una parte para filtrado, y la parte de filtrado, si yo grabé un video hace tiempo acerca de cómo filtrar con checkbox en React. Entonces estamos utilizando un useState en el cual sale todos los checkbox disponibles y va a estar marcado en falso por defecto. Entonces ese estado nos hace falta, y nos hace falta también otro estado para los Pokémon filtrados y también la función de filtrar. Entonces eso de ahí lo vamos a hacer ya cuando nos toque. Ahorita en nuestro provider ya tenemos la parte de los al Pokémon, la parte de los global Pokémon. Entonces esa parte la podemos mandar literalmente en mi context provider. Así que vamos a hacerlo ahorita mismo. Vamos a poner aquí, por ejemplo, al Pokémon y ponemos global Pokémon. De tal manera que ya con esto ya podríamos obtener la información en nuestros componentes y renderizar. Más que nada avanzar ya en el HTML, que no hemos hecho nada ahí todavía. Pero vamos a mandarle por último también la parte de get Pokémon by ID, ya que esto de aquí la vamos a estar utilizando en la Pokémon page para obtener la información y de tal forma poder también renderizarlo en la página. Así que vamos a ahora mismo a irnos a la parte de la homepage. En este caso la homepage no tiene nada todavía, pero aquí lo que voy a hacer es primero crearme un div con la clase container filter y también con la clase container. Esto ya lo hicimos en el video pasado. Nos creamos un div con la clase iconFilter, ¿sí? Y pues bueno, este div con la clase iconFilter lo que va a tener es un SVG y un span. Entonces voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí. Bien, esto ya es un poco lo que hicimos hace un momento en el formulario de búsqueda. Y abajo de este container filter container, aquí abajito vamos a crearnos un componente que se va a llamar Pokémon List, pero todavía no está creado en mi carpeta component, así que vamos a crearlo. Vamos a poner Pokémon list.jsx, ponemos ratc y listo. Y de hecho vamos a crearnos ya los componentes que vamos a estar utilizando, que son algunos. Tenemos el componente de carga, que es loader.jsx. Tenemos el componente de Pokémon card, o bueno, card Pokémon.jsx. ratc, muy bien, ratc, perfecto. Y también para finalizar tenemos otro que es el de la barra de filtros, filterbar.jsx. Entonces como son bastantes, podemos crearnos nuestro archivo de barril
para exportar todo eso en un solo archivo, en un solo lugar. Export from card Pokémon. Ponemos aquí filter bar. Aquí vamos a poner loader. Aquí vamos a poner navigation. Y el último que me hace falta es Pokémon list. Entonces ya con esto se podría decir que ya estamos casi. Muy bien, entonces regresamos a la home page y vamos a poner ahora sí Pokémon list. Muy bien, sale este error porque tengo dos fragmentos. Necesito un fragmento vacío, lo vamos a poner ahí y listo, ya estaríamos. Ahora sí, regresamos aquí y ya tengo mi Pokémon list y esta parte que dice filtrar, que obviamente este botón no hace nada todavía. Bien, entonces en mi Pokémon list aquí todavía ese componente está aquí. Aquí es donde vamos a crear toda la parte y vamos a estar utilizando el use context para poder obtener la información y recorrer también con el map. Ahora vamos a estar modificando el Pokémon list, nuestro componente Pokémon list. Entonces lo primero, vamos a crearnos un fragmento. Aquí dentro del fragmento lo que vamos a poner es un div con la clase cardList Pokémon, y también nuestra clase container. Esto ya lo hicimos en el video de HTML y CSS. Ahora, lo que vamos a hacer es recorrer literalmente todos los Pokémones, y para esto vamos a extraerlo de nuestro use context, bueno, de nuestro contexto, de nuestro provider. Entonces utilizamos aquí nuestro use context, bueno, lo importamos primeramente y luego podemos utilizar el snippet si quieren, en lo cual aquí lo primero que voy a hacer es desestructurar. En este caso va a ser nuestro estado que definimos hace un momento, que era al Pokémon, ¿sí? Y por otro lado, en el contexto simplemente vamos a poner Pokémon context, ¿sí? Lo importamos y listo. Ahora ese al Pokémon va a ser un arreglo de 50 objetos donde voy a poder obtener la información del Pokémon. En este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decirle al Pokémon.map Pokémon, ¿sí? Y aquí básicamente le vamos a pasar no toda la lógica de la tarjeta, sino más bien vamos a crearnos otro componente que de hecho ya lo tenemos creado, que se llama card Pokémon. Entonces ese card Pokémon lo vamos a importar aquí. Vamos a poner card Pokémon de esta manera, y a esto le vamos a pasar el Pokémon por props Pokémon, ¿sí? También le vamos a poner la key, que en este caso la key va a ser Pokémon.id, y eso sería todo. Entonces nosotros vamos a irnos al card Pokémon ahora a modificar la tarjeta de cada Pokémon, pero antes vamos a revisar lo que tenemos aquí. Y como pueden ver, aquí tenemos 50 veces renderizado nuestro componente card Pokémon, que obviamente no tiene nada todavía, pero vamos a hacer eso ahorita mismo. En la parte de card Pokémon, lo primero vamos a desestructurar lo que mandamos por las props, que en este caso es Pokémon, ¿sí? Y aparte de esto vamos a retornar un enlace, que el enlace en este caso va a ser link. Bien, lo importamos de React Router DOM, le ponemos a donde queremos que lleve. En este caso va a llevar a la ruta, utilicen los template stream, la ruta Pokémon / y le ponemos Pokémon.id. Bien, también va a tener una clase class name. La clase se va a llamar card Pokémon y simplemente vamos a cerrar la etiqueta, bueno, el componente link. Muy bien, entonces dentro del link ahora sí vamos a crear todo el HTML, que en este caso yo simplemente voy a copiar y pegar de aquí. Bien, entonces literalmente aquí
si copiaron del HTML, aquí van a tener una ruta, ¿verdad? La ruta de la imagen. Simplemente van a reemplazar esta ruta de la imagen por pokemon.sprites.other.dreamworld.fromDefault. Ok, esto básicamente se encuentra en la API. Realmente existen más imágenes en la API, existen muchas más imágenes, pero yo encontré la que se ve mejor, que es esta de aquí. Entonces, como se ve mejor de esta manera, pues lo dejamos así. Muy bien, pero ustedes a lo mejor pueden utilizar cualquier otra. Por ejemplo, vamos a buscar en donde dice sprites, aquí donde dice sprites, aquí, esta de aquí, y pueden simplemente utilizar la que dice from default, o bueno, realmente ustedes van a ver ahí. También tienen otras opciones, en este caso para mí esta es la mejor opción. Muy bien, luego en el alt ponen pues simplemente Pokemon.name, luego aquí ponen Pokemon.id, Pokemon.name otra vez. Y en este caso lo que hemos hecho aquí en el card types, en el tipo de Pokémon, lo que hemos hecho es recorrerlo porque la API devuelve un arreglo en los tipos de Pokémon. Entonces utilizamos el punto map. Muy bien. Y de tal forma también estamos utilizando aquí el class name, ponemos type.type.name. ¿Sí? Esto me va a devolver por ejemplo, si es de tipo planta, me va a devolver grass. Entonces esto de aquí me sirve para el CSS, que esta parte ya lo expliqué en mi anterior video. Entonces aquí no voy a demorarme explicando esta parte. Pero como pueden ver aquí, nosotros ya tenemos nuestra lista de Pokémon. Muy bien. En este caso, si nosotros le vamos a dar clic, le damos clic a este, por ejemplo, me manda a Pokémon Page. Bien, entonces aquí todavía no hemos hecho esta parte, pero ya la vamos a ir haciendo. Regresando aquí a este card Pokémon, ya hemos cubierto esta parte y también ya hemos cubierto la parte de Pokémon List. Es decir, que en pocas palabras, nosotros ya tenemos nuestra homepage, pero nos hace falta aquí también nuestra barra de filtros. Así que vamos a hacer eso a continuación. Vamos a ir a modificar aquí. Bueno, de hecho tenemos nuestro componente ya creado, entonces simplemente vamos a importarlo. Vamos a poner filter bar. Bien, pero antes de eso nos damos cuenta que aquí en nuestro archivo de importación aquí se pueda añadir, ¿vale? Porque no quiero simplemente estar importando varios archivos cuando yo ya tengo mi archivo de barril y ya puedo importar todo desde un mismo lugar, ¿no? Entonces, ahora sí, regresamos acá y nos damos cuenta de que nos sale filter bar acá abajo, pero obviamente filter bar todavía no tiene nada. Entonces vamos a modificar esa parte. En filter bar, lo primero que voy a hacer es crear un div con la clase. Vamos a añadir una clase condicional aquí, de esta manera. Vamos a poner templates strings. Pero todavía no voy a hacer nada todavía. Simplemente voy a poner container filters, ¿sí? Y aquí va a venir la clase condicional del active que definimos anteriormente, pero todavía no lo vamos a usar. Dentro de este div vamos a crearnos otro div con la clase filter by type. Muy bien. Y aquí vamos a poner un span de tipo. Bien. También aquí es donde voy a copiar y pegar el HTML que ya tenía aquí previsto. Ahora aquí va a haber un problema, es que en React, en el label, no les va a aceptar, bueno, sí les va a aceptar, pero va a salir una advertencia de que no deberían poner for, que lo que deberían poner es otra cosa. Entonces creo que es HTML for y es esta forma. Bien, entonces ustedes lo que tienen que hacer simplemente es ponerse en uno que diga for aquí, por ejemplo, y van a darle Shift Control L, en mi caso, y van a poner HTML for, o sea, lo van a reemplazar. De tal manera van a venir aquí y ok, aquí me va a dar un error porque me dice que la función handle checkbox no está definida, y eso es porque yo copié y pegué de mi archivo que ya tengo acá todo previsto. Y es que este input tiene el onChain, ¿sí? Tiene el onChain
que en este caso es esta función de handle checkbox, que todavía pues no la hemos definido ni siquiera nuestro provider. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahorita mismo es comentar todo esto. Obviamente ustedes no tienen que tener esta parte, porque en mi HTML no le puse esta parte, entonces ustedes no tienen este problema. En mi caso, yo sí que lo tengo y simplemente voy a comentarlo por el momento. Así que ahora sí, vamos a regresar a nuestro proyecto. De tal manera, ahora sí ya no sale ningún problema. Se demora un poquito al principio porque recuerden que estamos cargando toda la data de la API. Bien, entonces ahora sí vamos a venirnos acá abajo, por ejemplo, y bueno, no va a aparecer porque literalmente no tiene la parte del active, pero vamos a añadirle aquí, acá arriba. De hecho, vamos a ponerle active solo momentáneamente para que se pueda ver, y como pueden ver aquí ya sale y ya está todo correcto. Obviamente los checkbox no sirven de nada todavía. Bien, entonces vamos a estar utilizando el useContext primeramente. Aquí vamos a poner useContext context, y obviamente tenemos que importarlo primero, useContext. Muy bien, y lo que voy a sacar del contexto es el active, así que vamos a poner active. Perdón, aquí no es active, sino aquí es Pokémon Context. Muy bien, entonces ese active es el que yo voy a utilizar aquí condicionalmente. Bien, vamos a poner si active, o sea, si active es verdadero, de tal manera, si es verdadero, entonces va a poner la clase active. En caso contrario, que lo deje vacío. Bien, y vale, ahora sí. En este caso se ocultó porque obviamente primero viene por defecto en falso, y ya al aplastar el botón se va a convertir en verdadero, pero todavía no tengo esa funcionalidad, entonces dejémoslo ahí. Muy bien, ahora lo que vamos a pasar es a la parte de Pokémon Page. Bien, aquí en Pokémon Page, que de hecho es donde tengo toda la lógica de obtener la información de un solo Pokémon, aquí lo primero que voy a hacer es utilizar el useContext. Luego lo voy a extraer del context, va a ser mi función de getPokémon by ID, y acá vamos a poner Pokémon Context, pero lo importamos. Ahora no voy a estar utilizando la función loading que definí, mi estado loading que definí en el provider, sino que en este caso voy a definirle un estado local que va a representar el loading. Así que vamos allá, pongamos un useState. Primero lo importo de React, luego vamos a ponerle loading y le vamos a poner por defecto que está en true. También le vamos a poner un estado para el Pokémon que obtengamos de la función, ¿correcto? Y esto va a ser un diccionario, pero va a estar vacío, o sea, un objeto vacío. También vamos a estar desestructurando el ID del useParams. Recuerdan que puse una ruta dinámica, por lo tanto podemos obtener el parámetro de la URL. En este caso es el ID. Lo siguiente que voy a hacer es crearme una función que va a ser fetchPokémon. Bueno, le voy a llamar fetchPokémon. Va a ser una función asíncrona y va a tener el ID, o sea, va a tener un ID que le voy a pasar por parámetro cuando llame a la función. Y aquí voy a utilizar constData igual a wait, y aquí voy a utilizar la función que llamé de mi contexto. Ponemos getPokémon by ID, el ID que estoy tomando por parámetro, y listo. Luego simplemente ponemos setPokémon, la data, y también le vamos a poner que setLoading sea falso. Listo. Ahora tenemos que llamar a la función fetchPokémon, y para eso vamos a utilizar un useEffect. Listo. Primero lo importo de React y luego ya lo utilizo. La dependencia va a estar vacía
Voy a ponerle fetch Pokémon y ahora sí, este ID que vaya a pasarle aquí, sí va a ser el que yo estoy tomando por el useParents. Y eso sería todo. Listo. Ahora, dentro de return lo que voy a hacer aquí es ponerle, bueno, voy a poner un main. Y este main va a tener la clase container y va a tener la clase main Pokémon. ¿Vale? Entonces aquí vamos a hacer una condicional en el cual voy a decirle loading. Si loading es true, entonces va a ejecutar exactamente este que va a ser mi componente loader. Caso contrario, ahora sí, que ejecute toda la funcionalidad que le voy a poner aquí. En este caso va a ser un fragmento. Vamos a ponerle un fragmento vacío. Y dentro del fragmento voy a copiar y pegar toda la parte del HTML. Bien. Lo cual está aquí. Listo. Aquí, como pueden ver, yo ya tengo reemplazado, pero al menos en la imagen es lo mismo. Aquí en el Pokémon ID es lo mismo. O sea, esta parte que se parece bastante a lo que hicimos en el Car Pokémon, esta parte se mantiene todo. Por otro lado, en el container info Pokémon, aquí estoy utilizando una función, como pueden ver, que se llama primer mayúscula. Bien, esta función obviamente no me sale para importarla porque no existe y la vamos a crear. Vamos a crearnos una carpeta en el src que se llama helper y adentro de la carpeta vamos a poner o a crear un archivo que se llama helper.js. Aquí vamos a crear simplemente una función que diga export const primer mayúscula, va a ser igual. Esto simplemente es una función que va a tomar un parámetro que en este caso lo voy a llamar word, ¿sí? Y de ahí simplemente vamos a hacer la lógica. Esta función lo que hace, o este helper lo que hace es convertir la primera letra en mayúscula, ¿ok? Así que para hacer eso, simplemente, muy rapidito, simplemente hacemos un return word el índice 0.to uppercase. Luego concatenamos con el word.substring 1. Como pueden ver es bastante sencilla, pero con esto nosotros ya podemos venir aquí y utilizar primer mayúscula. Podemos venir aquí, utilizar primer mayúscula e importarla. Bien, y esto básicamente lo hice así para poder obtener el nombre del Pokémon en mayúscula, la primera letra, ya que la API devuelve todo en minúscula. Entonces me parece acertado que lo hagamos de esta manera. Lo siguiente, en esta parte de aquí, en CarTiles, esto se mantiene como hicimos en el Car Pokémon, es exactamente lo mismo, como pueden ver, ¿sí? Luego en la parte del info Pokémon, aquí sí vamos a poner el Pokémon.height y el Pokémon.weight, o sea, el peso y la altura. Bien. Otra cosa es que aquí, por ejemplo, en Container Stats, aquí vamos a hacer lo siguiente. La API va a devolver en este orden, va a devolver las estadísticas, que son 6 si no me equivoco. O sea, es HP, el attack, el defense, special attack, special defense y la velocidad, o sea, el speed. Por lo tanto, en este orden tienen que serle llamado Pokémon.stats porque devuelve un arreglo. Entonces ustedes llaman la primera posición y ponen .baseStat, que es lo que está aquí. De esta manera ya están llamando el valor de este HP. Si lo hacen en otro orden, se van a mezclar los valores. Por lo tanto, es preferible que ustedes lo hagan de esta manera. Ahora sí, podemos ir a revisar nuestra aplicación. Y vamos a dar clic, por ejemplo, a este Bulbasaur. Y excelente. Si se pueden dar cuenta, yo al aplastar, primero va a salir como, o sea, en milisegundos va a salir algo que es el container loader. En este caso, loader no tiene nada. Vamos a verlo.
loader, el componente loader nomás tiene simplemente esto que dice loader, ¿vale? Pero eso es lo que se muestra primero. ¿Por qué? Porque primero está cargando y una vez que ya se ha conseguido la información de Pokémon ya pasa a estar falso. Entonces el loader se oculta y el que se muestra es el componente en sí, el de Pokémon Page, como tenemos la condición aquí. ¿Qué pasa si yo le quito simplemente toda la condición? Bueno, lo que estaría pasando si yo se la quito es que literalmente va a dar un error. Porque Pokémon primero va a estar vacío. Entonces, el Pokémon al estar vacío, después cuando carga inicialmente, va a decir que no puede leer la información de Undefined. Y eso va a ser un problema. Aquí tenemos una advertencia que de hecho es de la key. Vamos a revisar eso. Es justamente aquí, que no le he pasado la key al spam, así que podemos simplemente ponerle, aquí le ponemos que sea type.type.name, o sea lo mismo, listo, y ya esta warning desaparece. Actualizamos y listo. Genial, ¿no? Vamos a darle aquí, por ejemplo, a Bulbasaur de nuevo. Aquí sale, miren, loader. Salió primero el loader y ya luego pues ya sale esto, ¿no? Entonces eso de ahí es lo que nosotros vamos a definir ahorita mismo en componente loader. Vamos a venir a esta página que la voy a dejar en la descripción. Ya nosotros ya instalamos esto. Por lo tanto, ahora mismo lo que vamos a hacer es utilizar estos excelentes loaders, estos excelentes componentes, los vamos a estar utilizando. Entonces, el que yo tengo es exactamente este de aquí. Simplemente le voy a dar clic y aquí donde dice source, aplasta y simplemente pueden copiar y pegar esto que está aquí. ¿Sí? Van a copiar esto, van a venirse a donde dice loader, aquí, y aquí lo van a pegar, pero ojo que esto de aquí obviamente tiene que estar acá arriba y vamos a eliminar el de React y listo. Ya tendríamos nuestro componente loader, pero le vamos a añadir algo más para centrarlo, porque obviamente no está centrado. Entonces vamos a venir aquí y le vamos a decir que tenga .container loader, me parece que es la clase, y dentro le ponemos esto. En el index CSS, en la parte de acá abajo, justamente aquí, tenemos esto. De hecho, vamos a escribir esto. Ya, yo ya lo tengo escrito, pero obviamente ustedes es hora de que lo pongan. Van a poner container -loader, display flex, justify content center y margin 200 píxeles arriba y abajo y 0. De esta manera van a poder centrarlo. Ahora sí, vamos a verlo en acción de nuevo. Vamos a actualizar esta página y como pueden ver, se puso a cargar y ya luego simplemente muestra la información del Pokémon. Ahora vamos a poner, por ejemplo, a Charmander. Sale cargando y listo. Ya me muestra la información del Pokémon. Entonces así es como funciona el loader. Lo tenemos aquí en el Pokémon y también debemos tenerlo aquí en el inicio. Para cuando primero se reinicie la página, ya salga cargando y no se demore tanto. Y no simplemente salga una página en blanco ahí. Bien, entonces ahora una vez que ya tenemos esto, vamos a hacer la parte del buscar, ya que obviamente el buscar todavía no hace nada, así que vamos a hacerlo. Entonces vamos a venirnos aquí y en esta página lo que vamos a hacer primero es utilizar nuestro contexto. Aquí en el use context primero lo importamos de React y luego utilizamos el snippet. Aquí lo que vamos a estar desestructurando va a ser los global Pokémon. Bien. Y aquí utilizamos nuestro Pokémon context. Muy bien. Este global Pokémon, recuerden que sale literalmente todo. Es decir, va a estar completamente todos los Pokémones. Del 0 al 1154, si no me equivoco. Lo que vamos a hacer es utilizar la función filter de los arreglos en JavaScript
y lo vamos a almacenar en nuestra constante que se va a llamar filtered Pokémons. Utilizamos global Pokémons.filter Pokémon, que es lo que devuelve, y aquí lo que vamos a retornar son todos aquellos Pokémon.named.includes y listo, todo lo que incluya el término de búsqueda. ¿Ok? Aquí básicamente le estoy diciendo que filtre por todos aquellos que en el nombre incluya el término de búsqueda. Es decir, si yo busco A, me va a filtrar todos los Pokémon que en su nombre tengan la letra A. Y así sucesivamente. Por ejemplo, yo puedo buscar la combinación de letras ME, o puedo buscar Po, o puedo buscar Mew, como vieron hace un momento. Entonces simplemente tienen que filtrarlo. Pero ¿cómo obtenemos el término de búsqueda? Vamos a utilizar el useLocation de la siguiente manera. Const location igual a useLocation. Bien, lo importamos del RealRouterDone y ese location es lo que va a poner ahí. Bien, en este caso, para poder obtener el estado, ponemos location.state y de esa forma ya lo obtiene el término de búsqueda. Bien, pero ahora sí, regresemos a donde dice o donde está el formulario de búsqueda. El formulario de búsqueda está justamente en el navigation, aquí. Y aquí se acuerdan que yo les dije que el evento del submit y también el value y el on-chain no podía utilizarlo todavía porque no lo tenía en el provider. Pues ahora sí lo tengo el value y el on-input chain. Así que vamos a hacer eso. Voy a descomentar esto y voy a descomentar este de aquí. Y luego utilizo el contexto. Y aquí vamos a poner el on-input chain y también el value search. Bien, de esta manera ya está tomando el valor y también ya está cambiando. Nos hace falta esta función que la vamos a crear justo ahorita. Entonces, como la vamos a crear justo ahorita, voy a descomentarla, voy a cortar esta parte y la voy a poner de vuelta en mi formulario aquí. Y ahora sí, vamos a crearnos aquí la función que estoy utilizando. Ponemos onSearch submit, creamos una función y esta función va a tomar el evento y le vamos a poner el prevent default para que no haga ese salto, ese refresh de la página. Bien, aquí vamos a estar utilizando el navigate, el useNavigate. Por lo tanto, vamos a poner navigate igual a useNavigate. De tal manera, lo importamos de RealRouterDone también. Y este navigate lo que va a hacer es redireccionar a la página o a la ruta de search. Ponemos navigate y le ponemos la ruta que queremos que se redirija, que en este caso es search. Adicionalmente a esto le vamos a pasar en las options, bien, le vamos a pasar el state de tal manera. ¿Y qué es lo que le vamos a pasar en el state? Vamos a pasarle el value search. Value search es lo que nosotros estamos escribiendo en el input de búsqueda, ¿vale? Y ya para finalizar, aquí también vamos a llamar el onResetForm para poder reiniciar el input cada vez que yo le aplaste a buscar o cada vez que yo le dé enter. Ponemos onResetForm y listo. Vamos a probarlo entonces. Pero antes de probarlo, vamos a venirnos a la página de búsqueda que la tenía justamente aquí, Search Page. Bien. Y aquí estoy definiendo el location. Entonces, para poder explicar un poco lo que es el location, vamos a poner un console log location. Bien. Ahora sí, venimos acá. Vamos a escribir lo que sea. Por ejemplo, vamos a escribir Cha. Como pueden ver, hay tres Pokémones que tienen Cha en su nombre, que es Charmander, Charizard y Charmeleon. Entonces, al darle enter o a darle a buscar, le voy a dar a enter. Lo que va a pasar es que lo va a redireccionar aquí a la página de search, a la URL. Obviamente no hay nada,
Pero si vemos en la consola, podemos ver que tenemos, bueno, todo el location, ¿vale? Entonces tenemos aquí algunas cosas y lo que nos interesa en este caso es el state, que es justamente lo que yo le estoy pasando, ¿vale? Entonces, si regresamos otra vez aquí al filter, pueden darse cuenta que el location.state es lo que yo le mandé al escribir en el input de búsqueda. Entonces, como pueden ver, así funciona la lógica para filtrar y redireccionar, ¿sí? Si están utilizando un state en el navigate, como vimos hace un momento, entonces la forma para obtener ese estado del navigate es utilizando el location.state, ¿vale? Entonces, bien, vamos a mostrar de hecho el filtered Pokémon para ver qué es lo que nos muestra. Regresamos nuevamente. Filtered Pokémon, ok, me equivoqué, era sin la N. Volvemos a revisar. Ok, Pokémon, así, muy bien, correcto. Me sale primero que está vacío, así que vamos otra vez a hacer la búsqueda. Aquí vamos a poner Cha y listo. Acá, como pueden ver, me salen algunos resultados. Primero es Charmander, segundo es Charmeleon, el tercero, bueno, es Charizard, y de ahí el otro que tiene Machamp y así. Como pueden ver, no solamente es que comience ni nada, simplemente que en su nombre esté esa combinación de caracteres. En este caso hay 18 coincidencias. Bien, pero ¿qué pasa si yo pongo, por ejemplo, en mayúscula, pongo Cha y pongo buscar? En este caso va a estar vacío, ¿vale? Porque obviamente lo puse en mayúscula y no coincide. Pero para poder arreglar eso y que no influya, si lo pongo en mayúscula o minúscula, lo que podemos hacer es poner aquí en el location.state, le vamos a poner o.toLowercase para convertir todo lo que nosotros pongamos en el state, lo convertimos a minúscula y de esa forma puede hacer simplemente un filtrado correctamente. Muy bien. Entonces, bien, ya teniendo esta parte, nosotros ya podemos simplemente recorrer el filtro de Pokémon, lo recorremos y obtenemos todos los resultados. Así que vamos a hacer eso en el HTML. Lo primero, vamos a crearnos un div con la clase container. Luego voy a crearme un párrafo con la clase p-search, así. Y aquí voy a poner, por ejemplo, se encontraron spam. Muy bien, un spam dentro del párrafo para poner el número de resultados que tenemos. Y acá le ponemos resultados. Bien, pero ¿cómo voy a saber la cantidad de resultados que obtuve? Pues simplemente debemos poner filtered Pokemons.length para saber la cantidad de elementos que tiene el vector. Muy bien, ahora sí, simplemente vamos a poner la clase carListPokemon.container. Esta parte ya se repite de PokémonList, ¿sí? Aquí simplemente venimos y ponemos filtered Pokemons.map, ¿sí? Ponemos Pokémon y aquí lo que vamos a retornar simplemente va a ser mi componente carPokemon. Como pueden ver, se mantiene. Y obviamente tenemos que pasarle el Pokémon por los props para que funcione. Si no, no va a funcionar y va a marcar un error. También una key, que va a ser obviamente Pokémon.id. Y como pueden ver, esta parte se parece bastante. De hecho, es igual a la parte de Pokémon List y carPokemon. Entonces, esta parte ya se les hace familiar. No es nada nuevo. Regresamos aquí. Y como pueden ver, ya me marca todas las coincidencias con la combinación de Cha. Bien. Ahora, si yo pusiera, por ejemplo, nuevamente pongo Mew, salen 4 resultados y ya está funcionando
igual que lo que está acá. Muy bien. Y ya por último voy a borrar esa parte también de la consola para que ya no me salga eso. Y listo. Ya tenemos nuestro componente del search page, de la home page, ¿sí? De hecho, solamente en la home page nos hace falta el botón de cargar más, así que vamos a hacerlo en este momento. Para el botón de cargar más, simplemente aquí abajo del filter bar vamos a poner una clase que se va a llamar container btn load more, y también le vamos a añadir la clase container, que esa es la que centra, por así decirlo, el contenido y lo comprime. Luego vamos a crearnos un botón, que ese botón va a tener el texto que diga cargar más, y también va a tener la clase btn load more. Muy bien. Regresamos aquí al inicio y acá abajo me sale el botón de cargar más. Obviamente al aplastarlo no hace nada, porque a ese botón le vamos a dar un evento que va a ser un onClick. Aquí vamos a decirle onClick y le vamos a pasar una función que todavía no existe, que se va a llamar onClick load more. Bien, esta función todavía no existe y básicamente la vamos a crear en nuestro provider. Así que vamos a irnos a nuestro Pokémon Provider y exactamente vamos a ponerlo acá abajito. Vamos a decirle btn cargar más, así. A esto básicamente nosotros vamos a decirle onClick load more, es una función. Esta función va a tener el set offset y le vamos a poner que sume el valor de offset, el que tenga en este momento, lo vamos a sumar más 50. Y esto de aquí lo que vamos a hacer es pasarlo acá abajo en mis valores para poderlo utilizar en toda la aplicación. Ponemos onClick load more y listo. Bien, de esta manera ya lo estoy mandando a toda la aplicación. Bien, pero ¿por qué hicimos esto? Recuerdan que hace un momento les dije que aquí en nuestra función de get all Pokémon, aquí el offset está ligado a un estado. Este estado está acá arriba, empieza en 0, pero al aplastar el botón de cargar más, ese 0 se va a sumar más 50. ¿Sí? Y de esa manera voy a poder seguir cargando los Pokémones siguientes. ¿Vale? Espero que se haya entendido esa parte. Pero aquí hay un pequeño detalle. Es que si nosotros venimos aquí a la aplicación y por ejemplo aquí vamos a refrescar la página, también podemos ocultar este botón para que salga una vez que ya hayan cargado todos los Pokémones, pero dejémoslo ahí por el momento. Bien, entonces en este momento si yo aplasto este botón, bueno, este botón no hace nada todavía porque no lo he definido en mi home page, así que vamos a hacerlo. En mi home page vamos a poner el use context. Bien, vamos a estar utilizando la función que diga onClick load more y también vamos a poner el Pokémon context. Muy bien, de esta manera ya puedo utilizar esa función. Así que venimos al botón. Bueno, de hecho ya aquí ya la tengo, entonces simplemente ahora sí venimos a la aplicación, le damos a esto y simplemente se dan cuenta que no pasa nada, ¿verdad? Y a lo mejor dicen, bueno, ¿por qué no está pasando nada? Y a lo mejor refresco la página, se va a arreglar. No, en realidad no. Ustedes vienen acá abajo, le dan a aplastar este botón, todo parece correcto, pero no pasa nada en su aplicación. Y eso es simplemente porque aquí vamos a irnos a Pokémon Provider, aquí,
Recuerdan que yo les dije que vamos a crearnos dos use effect, uno para cada uno, a pesar de que no tiene ninguna dependencia y todos pueden estar juntos. Bueno, en realidad este get al Pokémon sí va a tener una dependencia, y la dependencia va a ser offset. Por lo tanto, aquí lo que le estoy diciendo es que cada vez que offset cambie, entonces que vuelva a llamar a la función, o que vuelva a ejecutarse esta llamada a la API, ¿vale? Entonces, de esta manera es como se debe hacer, ya que al no tener este offset como dependencia, simplemente le estoy diciendo que se ejecute una sola vez la función, y por lo consiguiente está llamando simplemente los primeros 50 Pokémones, pero al aplastar el botón no va a servir de nada. Si regresamos aquí, por ejemplo, vamos a reiniciar la aplicación. Aquí todavía me falta el loader, que lo vamos a hacer ya ahorita, ¿sí? Venimos acá y tenemos el número 50, pero si le damos a cargar más, voilà, cargaron los otros 50 Pokémones, y así sucesivamente. Le voy a dar otra vez, vuelve a cargar, 101, 102, así hasta 150. Vamos a seguir y listo. Entonces podemos ver que funciona todo correctamente. Bien, ahora lo que voy a hacer es simplemente cada vez que reinicie o refresque la página, me salga el componente de loader que ya tenemos definido, pero nos hace falta la condicional en Pokémon List, así que vamos a hacerlo. Vamos a venirnos aquí a Pokémon List, y aquí lo que vamos a hacer en este caso, por eso definí un fragmento, porque aquí en el fragmento abajo, o sea dentro del fragmento, vamos a ponernos la condición de la siguiente manera. Ponemos loading, que en este caso loading sí lo voy a tomar de mi provider, así que simplemente lo vamos a añadir en este de aquí, lo añadimos, y correcto, aquí en el loading simplemente vamos, si es verdadero, que cargue mi componente de loader, y en caso contrario pues va a cargar, en caso contrario va a cargar esto de acá abajo, ¿sí? Copiamos, pegamos, lo ponemos ahí y listo. Y ahora sí, vamos a actualizar la página, y bueno, en este caso podemos ver que todavía no sale el componente. Vamos a revisar por qué no sale el componente todavía, y vamos a irnos a nuestro provider. Tenemos nuestro loading, vale. En este caso yo estoy en Pokémon List, yo estoy extrayendo algo que todavía no estoy colocando en los valores, que en este caso es loading. Si venimos a provider, nos damos cuenta acá abajo que todavía loading no está acá, así que vamos a poner loading, y también vamos a poner el active y vamos a poner el set active. Bien, acá abajo también le vamos a poner el set loading, y vamos a poner comentarios aquí para ahí poder diferenciar. Por ejemplo, el active es para el filter. Bien, esto aquí le podemos poner el loader, componente loader, y acá abajo vamos a crearnos un comentario que diga para filtrar, ¿sí? Simplemente para el filter card o filter container, bueno, o checkbox, filter container checkbox. Y aquí vamos a pasarle dos cosas más todavía que no hemos definido. Pero bien, ya estamos acercándonos al final de la aplicación. Ahora sí, vamos a refrescar la página. Como pueden ver, ya sale el componente cargando. Y ahora sí. Bien, si yo pongo por ejemplo Charmander, va a salir cargando ahí hasta que ya salga la información del Pokémon. Aquí está. Excelente. Entonces ya tenemos la parte de la búsqueda, tenemos la parte del Pokémon, tenemos la parte de homepage. Ahora lo que nos haría falta también es la parte de los filtros, solamente para ya terminar esta Pokédex.
La parte del filtro, primero vamos a decirle que se aparezca cada vez que aplastemos el botón. Y para eso vamos a venirnos en Homepage. También lo que voy a pasarle, en este caso, aparte del OnClick Load More, vamos a pasarle el Active y el Set Active. Set Active. Bien. Y básicamente a este Icon Filter, a este div, vamos a pasarle el onClick. O sea, vamos a crear una función. Bien. Pero aquí no voy a crear ninguna función porque es relativamente corto lo que vamos a hacer. Simplemente hacemos esta sintaxis, ponemos set active. Bien. Y aquí le vamos a poner la negación de active. Es decir, si está en true, ponlo en false. Si está en false, ponlo en true. Y así se puede ir jugando para mostrar y ocultar lo que vendría a ser este de aquí. Bien, como pueden ver. La consola voy a cerrarla para poder apreciar bien. Entonces ya esta parte valdría. Lo último que nos hace falta es el handle checkbox, ¿sí? La función para filtrar por tipo de Pokémon. Y también pues tenemos que filtrar esto. Es decir, crear otro estado. No vamos a renderizar los al Pokémon, sino que ahora vamos a renderizar un estado nuevo que se va a llamar Filtered Pokémon. Y solamente si tiene uno o más de uno checkbox seleccionados, entonces va a renderizar el arreglo Filtered Pokémon, que va a ser nuestro estado nuevo. En caso de que no tuviera ningún tipo seleccionado, entonces va a renderizar el al Pokémon por defecto, ¿no? Vamos a hacer esa última parte de la función, que es realmente bastante pesada. Venimos a nuestro provider. De hecho, voy a venir a cerrar un poco. Voy a cerrar algunas cosas que esto lo dejamos abierto, el context lo dejamos abierto todavía, y la navegación ya podemos cerrar esto. Bien, entonces venimos al Pokémon Provider y acá abajo vamos a poner un comentario que diga filter functions, o simplemente puedo ponerle function. También le vamos a poner un más state, o sea, más el estado. Primero utilizamos el use state y aquí le vamos a poner filtered Pokémon, o sea, Pokémon filtrados. Y esto de aquí va a ser un arreglo vacío también. Bien, ahora la función que le vamos a pasar se va a llamar handle checkbox. Va a tomar el evento, ¿sí? Y básicamente para poder saber si un checkbox está o no seleccionado, pues tiene esta led.target.checked. Bien, así que eso va a ser un valor booleano que va a regresar un true o un falso. Se necesita también otro estado que estaba pasando por alto. Ese estado se va a llamar, bueno, use state type selected. Bien, y esto de aquí va a ser un objeto que literalmente va a tener todos los tipos de Pokémon, que en este caso son 20, o bueno, la API te devuelve 20, ¿sí? Por lo tanto, ponemos todo esto como estado inicial. En este caso, tenemos, bueno, todos están en falso, porque por defecto ninguno está seleccionado. Bien, entonces necesitamos este type selected aquí en el checkbox para modificarlo. Lo primero que vamos a hacer es poner un set type selected, y lo que vamos a devolver en este set type selected va a ser lo siguiente. Vamos a esparcirlo utilizando el type selected, ¿sí? Y básicamente vamos a estar utilizando una propiedad computada de target.named y le vamos a pasar el target.checked. Recuerden que el checked devuelve un true o un falso, entonces obviamente aquí viene de perlas. Bien, ahora, ¿por qué utilizo aquí el target.name? Recuerden que en nuestro filter bar, en nuestro input checkbox, el name equivale exactamente a lo que la API devuelve como nombre del tipo de Pokémon. Entonces viene bastante bien para hacer esto. Perfecto. Entonces, luego de hacer esto, lo que
necesitamos hacer es comprobar algo con una condicional. Bueno, ponemos un if y le decimos si target.checked, si el checkbox en sí está seleccionado, entonces vamos a decirle que filtered results, o sea, vamos a almacenar en una nueva constante filter result los resultados del filtro de global Pokémon. Bien, en este caso utilizamos global Pokémon.filter Pokémon y utilizamos Pokémon.type, porque recuerden que los tipos de Pokémon son, bueno, pueden ser uno o dos, en fin, es simplemente un vector. Entonces, como es un vector, tenemos que recorrerlo utilizando el map. Así que vamos allá, ponemos el type.type.name. Muy bien. Ahora, esto de aquí que me va a devolver literalmente, pues, digamos que, por ejemplo, si es de tipo veneno, pon poison, o si es de tipo planta, grass. Entonces, tenemos que validar eso o filtrar eso de alguna manera. Ponemos includes y el includes le ponemos target.named. Bien, entonces queda de esta manera. Vamos a hacer un console log de filtered results para ver qué es lo que me muestra. Y obviamente vamos a importar el handle checkbox y también vamos a importar el filtered Pokémon, por supuesto, porque eso va a ser donde se va a almacenar, bueno, todo. Pero en este caso no, en este caso no estoy almacenando el filtered Pokémon, sino que todavía no he llegado a esa parte, porque primero vamos a comprobar qué es lo que me devuelve este resultado. Entonces venimos aquí a nuestra aplicación, abrimos los filtros y en este caso abrimos la consola también, que la acabo de cerrar. Abrimos la consola y también vamos a ponerle por ejemplo planta. No sale nada, pero eso es porque nos faltó descomentar. Bueno, en este caso no les faltó nada a ustedes porque en teoría ustedes no tienen todavía el on-chain. Entonces, lo que vamos a hacer después de eso, de hacer eso en el provider, es venir aquí al filter bar, ¿sí? En el filter bar ustedes ya tenemos el active aquí en el context. Entonces le vamos a dar coma y le vamos a poner handle checkbox. Luego de esto, lo que ustedes van a hacer es ponerle a todos los inputs, le van a poner el on-chain y en este on-chain le van a poner el handle checkbox. Handle checkbox. De tal manera. Bien. Entonces, en este caso yo lo tengo comentado, yo simplemente lo voy a descomentar. Y bueno, de hecho, para más rapidez, lo que yo voy a hacer es simplemente selecciono todo esto, Shift Control L y descomento todo mágicamente, gracias a los comandos de Visual Studio Code. Muy bien, entonces ahora sí, regresamos. Recuerden que lo que ustedes tienen que hacer es colocarle a todos los inputs exactamente el on-chain, la función de handle checkbox. Bien, entonces venimos aquí a filtrar y vamos a poner, por ejemplo, planta. Igual a. En planta me devuelve 129 resultados o 129 coincidencias, 129 Pokémones que son de tipo planta. Bien, entonces si yo pongo, por ejemplo, lo voy a desmarcar, pues si yo pongo fuego, en este caso fuego me devuelve 91, en este caso bicho me devuelve 97, en este caso hada me devuelve 74 y así. Entonces, como ya tenemos esto, ahora sí, vamos a proceder en el Pokémon Provider, aquí, vamos a proceder a guardar estos resultados en nuestro Filtered Pokémon. Y para hacer eso, simplemente vamos a poner set Filtered Pokémon. Muy bien. Aquí. Y básicamente vamos a poner
la sintaxis que hicimos acá arriba en la función de get al Pokémon. ¿Se acuerdan que aquí lo que pusimos fue primero esparcimos todo lo que estaba dentro de mi al Pokémon y luego esparcimos los resultados? Pues bueno, aquí vamos a hacer exactamente lo mismo o algo muy parecido. Primero voy a esparcir todo lo que tengo en mi arreglo inicial, que va a ser filtered Pokémon, luego coma, y voy a esparcir todo lo que me devuelve los resultados. Filtered results. Bien, de esa manera me aseguro de que esté tomando tanto, por ejemplo, si selecciono fuego y planta, que esté tomando los resultados de fuego, pero también esté tomando los resultados de planta. Y así con todos los checkbox. Bien, pero en caso contrario, o sea, en caso de que se desmarque un checkbox, lo que va a hacer ahora es algo muy parecido a esto. De hecho, voy a copiar y pegar todo lo que está aquí. Copiamos y pegamos todo, pero en este caso lo que ya no estoy tomando de global Pokémon, sino que estoy filtrando a partir de filtered results. ¿Vale? ¿Y por qué estoy haciendo esto? Porque si yo, por ejemplo, tengo 3 seleccionados, que digamos que es fuego, planta y agua, entonces yo le quito el agua y quedaría con fuego y planta, ¿correcto? ¿Qué pasaría o cómo eliminaría la parte que es de agua? ¿Cómo lo haría? No, obviamente no voy a filtrarlo a partir de mi global Pokémon, sino más bien voy a filtrarlo de lo que yo ya tengo. En este caso, lo que yo ya tengo es filtered Pokémon. Bueno, aquí me equivoqué. Aquí no era filtered results, sino más bien filtered Pokémon. ¿Sí? Y obviamente de ese arreglo de Pokémon filtrados es donde yo voy a volver a filtrar y voy a quitar el agua. Y solamente me voy a dejar el Pokémon de tipo fuego y de tipo planta. Entonces, para hacer esto, lo único que debemos cambiarle es aquí. En vez de ponerle Pokémon.type y todo esto, le vamos a poner la negación. ¿Sí? Con esto basta y suficiente. Con esto de aquí ya le estoy diciendo que me devuelva todos aquellos que no forman parte o todos los que no incluyen. Y ya para finalizar, aquí en Set Filtered Pokémon, obviamente no vamos a poner Filtered Pokémon, sino que simplemente vamos a poner Filtered Results. Podemos hacer esto así. Y ya estaría. Ya estaría nuestra función y bueno, de tal manera ya estaríamos. Ahora, directamente vamos a irnos a Pokémon List nuevamente. Pokémon List aquí. Y en Pokémon List nosotros tenemos que hacer una condicional. Aparte del loading, tenemos que hacer una condicional en la cual diga si filtered Pokémon.length, o sea, si es mayor que 0, entonces me va a mostrar los resultados de filtered Pokémon, o sea, la lista de filtered Pokémon. En caso contrario, es decir, si está vacío, que me muestre el al Pokémon. Esa es la lógica. Primero, aquí vamos a extraerlo de nuestro contexto. Ponemos filtered Pokémon. ¿Sí? Y acá adentro es donde vamos a hacer esa condicional. Ponemos filtered Pokémon.length. ¿Sí? Y caso contrario, listo. Aquí simplemente vamos a mover esto acá arriba y vamos a duplicar de hecho esto y listo, quedaría de esta manera. Obviamente que aquí no puedo hacer esto, o sea, aquí les va a salir un error porque van a necesitar un fragmento vacío. ¿Sí? Vamos a moverlo acá adentro y ya no va a salir error. Hacemos lo mismo acá abajo y listo, ya no sale ningún error y todo funciona perfectamente. Pero acá arriba ya no va a ser al Pokémon, sino que acá arriba va a ser filtered Pokémon. ¿Sí? Ahora sí, vamos a revisar nuestra aplicación. Venimos aquí, actualizamos la aplicación.
Vamos a esperar. Bien, entonces aquí vamos a cerrar la consola un momento. Venimos aquí. Como pueden ver, esto es normal, es decir, del 1 al 50 podemos ver los Pokémones. Si le pongo cargar más, bueno, sale correctamente. Pero si yo pongo cualquiera de estos de aquí, por ejemplo, en este caso pongo planta, se va a filtrar todos los componentes o todos los resultados que salga de planta. Todos estos son Pokémones de tipo planta. Si yo pongo, por ejemplo, tipo tierra, acá abajo se va a salir los Pokémones de tipo tierra. Muy bien. Y, por ejemplo, si yo pusiera hielo, des en cuenta que la barra aquí como que da un espacio. Eso es porque más Pokémones se añadieron a la lista y obviamente la página se hizo más extensa. Bien, por ejemplo, hielo, acá abajo tiene... Bueno, ya nos están saliendo Pokémon de tipo hielo acá abajo. Entonces esto es perfecto, pero ¿qué pasa si yo quito hielo? Desaparece. Si yo quito tierra, desaparecen también y solamente me quedan los de tipo planta. Bien. Quitamos lo de tipo planta y simplemente nos deja con el 100. O sea, porque antes de aplastar esto, nosotros habíamos aplastado acá abajo el botón de cargar más, por lo tanto el estado se guarda y pues nos tiene 100, en este caso 100 Pokémones. Entonces espero que se haya entendido esta parte. Hemos visto muchas cosas entre lo que es el use context, el use effect, use location y muchas cosas más también bastante interesantes. Hemos visto cómo filtrar con checkbox nuevamente de una manera diferente y más compleja. Hemos visto cómo también utilizar cómo hacer una búsqueda y también de cómo cargar más. Entonces bueno, eso ha sido todo por este video. Si les ha gustado, denle like, suscríbanse y si tienen alguna duda o pregunta déjenlo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.